Hace tiempo toqué el tema del flash forward y honestamente me estaba tardando demasiado en mencionar a una de sus técnicas hermanas. Todos conocemos muy bien lo que es el flashback. Simple y sencillamente es cuando la historia nos muestra escenas que ya ocurrieron, sea una revelación o el recordatorio de algo para alimentar un momento y demás usos. Y creo que lo más adecuado sería que primero aclare que esta técnica o herramienta es bastante peligrosa. Como manejar una pistola defectuosa si lo pensamos bien. Es tan probable que te funcione como que te quedes sin brazo y sin cara. Bueno, como dije antes, el flashback no es más que simple y sencillamente relatar hechos pasados, independientemente del motivo, que puede ser desde dar contexto, una revelación o subir la emoción por una escena. Siempre va a ocurrir una cosa, y es que pondrás a la historia en una pausa, y con ello su ritmo para entrar a uno nuevo. Todo esto es proporcional entre la duración del flashback y la parte de la historia que fue detenida. Por ende, usarlos a cada rato no es una opción, no a menos que se trate explícitamente de una historia diseñada para avanzar a partir de recuerdos o revelaciones. Debes dosificarlo, y para esto hay más de una cosa a tener en cuenta. La primera es que siempre intentes decir mucho con lo menos posible. Si esto ya es importante en escenas normales, pues lo es aún más en un flashback, porque si son innecesariamente largos, solo van a sentirse como un descarado infodumping o como un relleno, y no quieres ninguna de las dos. Sin contar que hay que diferenciar cuando una de estas regresiones está fuera de lugar. Un ejemplo muy bueno de esto es One Piece, que sí, más de un flashback es bastante largo, pero Oda sabe cuándo introducirlos, al menos la mayoría de veces. Toda la mini historia de Ace, Luffy y de Sabo se nos cuenta después de lo que ocurre en Marineford. Si lo hubiese puesto antes, solo se habría sentido como un intento muy burdo de hacer más emotiva la muerte de Ace, a la vez que perjudicaría el ritmo de todo el arco de Marineford. Si hubiese salido mucho después, no se habría aprovechado que veníamos de un cúmulo de emociones por lo que ya mencioné, sin contar que no habría nada de impacto cuando Sabo se reencuentra con Luffy. Podemos sentir la alegría de ambos porque desde mucho antes ya nos habían dado el contexto suficiente, y es que el flashback es más que nada un apoyo, no tiene que ser la historia completa o la gran mayoría, aunque técnicamente, si la mayoría de la historia está en el pasado, entonces hiciste un raconto, no un flashback. Lo segundo es que no pierdas tiempo en flashbacks que sean innecesarios. Esto lo digo porque a veces se vuelve muy tentador el usar mucho flashback, ya sea para estar tratando de cubrir huecos en la trama o porque es lo único que se nos ocurre en ese momento para escribir aunque sea algo. Esto da como resultado que varias de esas regresiones no tengan sentido alguno. Si necesitas un flashback para justificar un agujero de guión, hombre, ¿no sería mejor pulir ese borrador haciendo que se establezca algo desde antes que le dé ese sustento al hecho que estás percibiendo como un Deus Ex Machina? No sé si me entendí muy bien. Y si ese flashback no da nada mínimamente útil para la historia, ¿por qué mantenerlo? Si se siente más como un extra desubicado que como un complemento, ya sea para la historia o para los personajes, entonces puede que estés abusando de esta técnica. Incluso si se trata de dar contexto sobre algo, primero pregúntate si es tan necesario usar flashback para ello, si no puedes hacer lo mismo con un diálogo y que sea igualmente efectivo. A veces basta con un intercambio de palabras corto, en lugar de gastar tus energías en hilar toda una escena para representarlo. A línea general no es un tema complejo ni tampoco muy enrevesado. De hecho diría que me parece, de entre las tres técnicas Flash, la más básica de todas. No quiero decir que no pueda volverse complicada de usar, solo digo que es la que me parece más fácil, entre algunas comillas. Cosa que no puedo decir del Flash Sideways. Santa madre, esta cosa se lleva el premio a la más rompecabezas de las tres. Inclusive creo que esta ni la conocías directamente. Yo me uno a esto. Recién descubrí el término hace como, no sé, 1 o 2 meses, pero confía en mí. Sí que lo has visto en acción de vez en cuando.